Lecturas amenas. Crónicas, cuentos y relatos. Bienvenida, querida gente. Hoy tendremos el gusto de escuchar al prolífico escritor uruguayo Julio Ramos, quien nos deleitará con su pluma afilada y variada durante la próxima hora. Escuchemos. Hola, mi nombre es Julio Ramos. Soy un padre, novelista, cuentista y docente, nacido en el Uruguay, nacido en la ciudad de Artigas, en el norte de Uruguay, hace ya 40 y largos años. Esto de escribir me encontró de joven. Tuve el privilegio de vivir en una casa, de ir a veranear, en realidad, en la casa de mis abuelos, donde había muchos libros. Leía a Agatha Christie desde pequeño, leí a Jules Verne. Tuve el privilegio de mirar el inmenso Mississippi junto a Tom Sawyer. Y desde entonces me enamoré de la literatura, me enamoré de la lectura y siempre soñé estar del otro lado y crear. En otro verano, 10 años después, acontecieron dos cosas. Leí un cuento muy malo que salía en una antología de terror de la revista de la editorial Bruguera. Y era realmente muy malo. Y yo me pregunté en mi adolescencia cómo podía ser que eso estuviera publicado. Y enseguida, en la misma semana, leí Continuidad de los Parques, de mi tocayo talentoso, Julio Cortázar. Entonces, mi cabeza explotó. Y me prometí escribir algo tan cerca del segundo como pudiera y tan alejado del primero como fuese posible. Y ahí empecé. Empecé con el primer cuento, que lo presenté a un concurso y tuve el privilegio de ganar. Y luego seguí. Conocí a una persona que me creyó en mí, que me impulsó, que fue mi fan más grande, pero también mi crítico más inflexible. Esa amiga Magdalena me ayudó a crecer muchísimo. Fue muy generosa con un hombre mucho más joven que ella. Entonces, desde entonces, en realidad, he escrito cerca de 60 cuentos, 6 novelas, una novelette, un libro de poesía. Siempre digo que cuando me presento, nombro lo que es más importante en mi vida. Soy padre, primero que nada, luego escritor y docente. Y escribir es parte de mi naturaleza, crear es parte de mi naturaleza. Compartirlo con ustedes para mí es un privilegio. Estar junto a ustedes hoy para mí es un privilegio. Muchas gracias por su tiempo. Cuentos.
Cuando me tocó hacer de maestro, de Julio Ramos. Hacía 2 o 3 años que estaba pasando con buena nota y un día me di cuenta que hasta podía ser escolta y todo. Abanderado era muy difícil, ni hablar de la uruguaya, eso era cosa de los hijos del contador. Esos eran finos para los números. Mi padre decía que era porque eran judíos. Unas gotas de sangre Moshe adentro de uno y las cuentas se le hacen solas, decía. Había 2 en Artigas, el contador, que era casi rico, y uno que tenía un almacén allá por la bajada San Vicente. Ese, según mi padre, vivía quejándose que pasaba mal. No puedo para acá, no puedo para allá. Pero le había hecho flor de cumpleaños de 15 a la hija, a los 13, pero flor de cumpleaños. De eso hacía como 3 años y no estuvimos invitados, pero yo la conocía de vista, a la gurisa. Una vez vino un senador para inaugurar no sé qué cosa y juntaron a las 3 escuelas. Estaban todas las clases en Plaza Artigas y a la gurisa le tocó hablar delante todo el mundo. Pensé que le iba a entrar vergüenza o algo. A mí me daría hablar frente a toda la plaza, pero ella como si nada. Va y así flaquita y de lentes como era, se manda terrible discurso, y sin leer. De repente miro al hijo del contador y parecía malísimo. La miraba a la gurisa como para matarla. Está bien que uno medio le tuviera envidia, porque todos la aplaudían y el senador hasta le dio un beso, pero no daba para mirarla así. Yo no estaba convencido de querer que todos me aplaudieran si el precio era hablar delante de todo el pueblo, y pensaba que todos sentirían la misma mezcla, envidia y miedo. Pero encontrar esa mirada de odio, porque era odio nomás, me sorprendió. Así que al llegar a casa le comenté al tío Gavino. Lo que pasa es que los hermanos no se pueden ni ver, y que el pobre le gane al que está mejor es casi una ofensa. ¿El otro es hermano del contador? No sabía. Sí, pero hace añares que no se hablan. Uno se fundió y el otro dijo algo que no debía. Los negocios son negocios, pero si sos judío, está mal visto fundirse. ¿Son malos los judíos o algo? La gente es mala y es buena sin importar mucho de dónde sea, mijo. Las malas gentes están bien repartidas. En ningún lado falta. ¡Como los abombados!, dije yo. Sí, señor, dijo el tío Gavino. Mire nomás, yo estoy hablando con uno. Le di una mirada seria, muy de hacerme esas bromas el tío. No resulté escolta, salí abanderado. Claro que de la bandera de los 33, no la de la Nacional o la de Artigas, pero era abanderado, el primero en la familia. Comí todo lo que quise, me compraron una túnica y zapatos nuevos, y todos los tíos me despeinaban contentos cuando pasaban al lado mío. Cuando le conté, el tío Gavino me dio un abrazo fuerte, apretado y largo, mientras se reía. Me agarró de los hombros y me alejó para mirarme mejor. Los ojos húmedos tenía. En eso pasó mi padre y el tío le preguntó si iba en el vasco. Sí, señor, dijo. ¿Precisa algo? Que me espere nomás. El viejo se apuró y al ponerse al lado de mi padre dijo, «Espérenos acá, Julito». Cuando hablaba un grande, no se discutía mucho, así que me fui a jugar con Nippur. Pasaron algunos días, casi una semana, y una tarde el tío Gavino me dijo que lo acompañara. Cruzamos media ciudad, y yo meta a preguntarle dónde íbamos. Pero el tío era fino para cambiar de tema, y yo siempre terminaba distrayéndome. Al final, llegamos a un almacén bien provisto, prolijo, limpio y lleno de olores que no se parecían en nada al olor del almacén del vasco. Un hombre bajito y algo pelado salió de atrás del mostrador y le dio un apretón de manos al tío. ¿Este es el abanderado? Sí, señor. Este es Julio Daniel, mi abanderado.
Por primera vez, el tío no me decía Julito. Entendí que era por orgullo. El viejo estaba orgulloso de mí, y a un abanderado no se le llama por el nombre de chiquilín, pero igual me sentí raro. «Ah, sí», dijo el hombre. «El estudio lo va a llevar muy lejos. Sí, señor. El estudio lo va a llevar muy lejos». Me dio la mano. Blanda era. No apretó y le dijo al tío: «¿Y si hablamos de negocios?» Me quedé mirando los cajones con fideos, los tarrones de semillas y las latas de galletitas. Todos los vidrios estaban sanos y limpios. Tenía café en grano, molido en el acto, oferta. Y un viejo molinillo todavía tenía una medida pronta para moler. Había unos yuyos sobre un costado. Los conocía. Mi madre me hacía té de Marcela cuando me dolía la panza. Una voz habló a mi espalda. Era la muchacha que había hablado en la plaza. Pero de aquella gurisa de voz firme y clara, parecía quedar poco. Era la misma, sí. Las mismas piernas blancas que parecían no haber visto nunca el sol y aquel pelo rojo como los ladrillos secos. Pero era tímida y hablaba bajito. Me hizo señas para que la siguiera y cruzamos un pasillo con altas pilas de cajas a cada lado. «Acá está», dijo cuando salimos, y entonces la vi. Y fue amor a primera vista. Había bicicletas en casa, todos andábamos, pero había que pedir permiso porque eran de los tíos. Y no se usaban para bobear, no señor, se hacían mandados, se iba a trabajar o a comprar algo a Cuaraí, pero usarlas era asunto serio. Pero aquella bicicleta, grande, verde y linda, iba a ser mía, y ya me imaginaba lo compinches que íbamos a llegar a ser. Examinaba los frenos, unas gruesas varillas de metal, cuando llegaron el tío y el almacenero. La gurisa me miraba con una semisonrisa, recostada contra la pared, pero cuando padre apareció, se paró derechita detrás de él, y desde allí miraba todo con aquellos enormes ojos celeste pálido. Si el judío se hubiese guiado por mis respuestas, lo más seguro es que creyera que las banderas se las daban a los abombados. No puedo recordar lo que dije, solo que él me preguntaba cosas, entusiasmado, y yo respondía sin escucharlo. Volvíamos subiendo despacio la bajada San Vicente cuando se me ocurrió preguntarle al tío si sabía andar en bicicleta. «Qué blanca esa gurisa, Julito? Pa' mí que el padre la deja salir a tomar el sol después de medianoche nada más». Largué la carcajada. «O los días nublados nomás», dije. Seguimos bromeando y conversando casi hasta llegar a casa. El tío dijo que se iba a tirar un rato, y yo, que no daba más de ganas de mostrarle a todos mi nuevo orgullo, monté e hice andando los últimos metros. Anipur, que se había quedado atado, casi le da un ataque cuando me vio aparecer arriba de semejante cosa, y me ladró bien enojado desde dentro de su casa. Incluso cuando me acerqué a desatarlo, miraba a la bicicleta y le gruñía desconfiado. Cuando estuvo suelto, me olió por todos lados para ver si seguía siendo yo mismo. Cuando comprobó que no me faltaba nada, se acercó a la chiva, con las orejas duritas y el pelo del lomo medio levantado. La desconfianza le duró algunos días, pero luego la tomó como una prolongación de mí y los tres nos hicimos inseparables. Pero mi duda se mantenía. Cada vez que le preguntaba al tío si sabía andar o no, cambiaba de tema o simplemente no me daba bola. Que un grande no supiera andar en bicicleta era increíble, pero al mismo tiempo tenía un encanto que no dejaba atraerme. Era cómico, sí, pero también era algo triste. Y de algo estaba seguro. El tío no podía seguir escapándose. Yo tenía que saber. Así que un día lo encaré y le pregunté de frente: «Tío, ¿usted sabe o no sabe andar en bicicleta?» Él medio amagó a cambiar de tema, pero al darse cuenta que no iba a dejarme engañar esta vez, suspiró. «Yo tendría que meterle un rebencazo por atrevido. ¿Cómo me va a andar preguntando así? Si me da un rebencazo va a estar mal, porque no es de sentir vergüenza. Hasta yo podría enseñarle. Nadie se tiene que enterar». El viejo largó la carcajada y dijo:
Vivir para escuchar esto. ¿Usted se da cuenta del atrevimiento que tiene? ¿Cómo es eso que nadie se tiene que enterar? Ni que fuera tanta vergüenza. Yo estaba decidido a no dejarme distraer con bobadas, así que le dije: si no es tanta vergüenza como usted dice. El viejo supo bien clarito de dónde iba a venir el golpe y supo también que no iba a poder esquivarlo. ¿Por qué entonces no me dijo de primera? Estuve tentado a seguir, pero los dos sabíamos no hacía falta. Con el tiempo, aprendí que ser valiente no es no sentir miedo, sino hacer lo correcto, aunque tenga miedo. El tío Gavino nunca me lo dijo con esas palabras, pero ese día me enseñó lo que quería decir esa frase. Lo que hizo requería una enorme dosis de valentía. Mire si un hombre grande se iba a dejar enseñar por un gurí. Pero, además, una dosis de generosidad que no todos tenían. Porque es generoso quien acepta ayuda ofrecida desde el corazón. Así que el tío pensó, no mucho, y me dice: está bien, mijo, pero entienda que es medio raro que un hombre de mi edad ande aprendiendo como un gurí, que no sabe ni cómo limpiarse el traste. Hay que aprender medio donde no se nos vea, ¿vio? Así que hubo que encontrar un lugar y nos costó, porque no era cosa de ir a cualquier terraplén o parte con bitumen. Mire si el tío se me caía. Está bien para su edad, pero la cosa ahí era esa, para su edad. Si se me llegaba a lastimar, él iba a ser víctima de todas las burlas y yo me iba a ligar unos buenos cintazos. Por meterle esas cosas en la cabeza al pobre tío. Y ese era mi miedo principal, que si el tío se llegaba a caer, iba a pasar a ser el pobre tío, y no se merecía eso. Me dije de todo, y muchas veces, cuando me di cuenta de eso. Creo que ese fue mi primer pensamiento adulto, el entender que la intención podía no tener mucho que ver con el resultado. Y eso me enseñó también que las cosas había que pensarlas de antemano. Eso no garantizaba que todo saliera bien, pero era mucho más lógico que elegir a las apuradas sobre la marcha. Pero al final un campito bien liso detrás de la arrocera nos sirvió de salón de clases. Toda esa zona había sido nivelada porque se usaba para acopiar las cáscaras. Así que teníamos terreno liso, protección contra miradas indiscretas y también contra caídas, como el tío se ocupó de señalar con aire pesimista. Si veo que me voy a caer, me tiro arriba del afrecho. Y se cayó nomás, varias veces. Yo hacía fuerza para no reírme, y dígase esto en mi nombre, pude aguantarme varias veces. Pero ver al tío avanzando con la punta de la lengua asomando y bamboleándose como borracho en temporal, daba gracia. Y yo solo era un gurí de escuela. Pero hubo un momento que no me reí. Hubo un momento que me asusté mucho y me arrepentí 1000 veces de haber insistido. El tío Gavino medio le había agarrado la mano a la cosa y lo vi dar sus primeros pedaleos vacilantes, pero solo. No podía creer que le hubiera tomado la mano tan rápido. Hacía menos de 1 hora que estábamos allí. Y entusiasmado, grité: ¡Bien, tío, bien! ¡Ya están dando! Pero le entraron los nervios. Medio quiso mirar para atrás para ver si era cierto que estaba andando solo y la rueda se le cruzó. Se desparramó, se cayó de mala manera y se quedó quieto en el piso, boca abajo y hecho un revoltijo con los fierros. Me acerqué corriendo, con miedo que se hubiese lastimado, pero vi algo que me paró como si hubiera chocado contra una pared. Temblaba, se sacudía apenas, como si estuviera llorando. Caí de rodillas y empecé a llorar. Avanzaba raspándome las rodillas contra las cáscaras secas, con el corazón lleno de angustia. Había hecho llorar al tío, lo había lastimado hasta el punto de hacerlo llorar. Y quedé helado al darme cuenta que había pensado: ¡Pobre tío! Pero el tío aulló, tirándose hacia atrás, y me di cuenta que se reía como nunca lo había visto.
Vamos a tener que ir para casa, mijo, porque si me sigo riendo, así me voy a millar. Y dicho esto, se volvió a tirar para atrás, a las risas ambos. El tío aprendió a andar en bicicleta. Yo aprendí que me gustaba enseñar, y aunque nunca salimos juntos a pedalear, yo sabía que siempre me acompañaba. Siempre. Kepler 907c, de Julio Ramos. 370 billones de kilómetros, poco más o menos. O dicho en un lenguaje que hacía que nuestro trabajo pareciera más interesante, 39 años luz. A esa distancia había nacido la emisión que respondió una de las preguntas más antiguas de la humanidad. Cuando de pequeño miraba Cosmos, una de las frases de Sagan me marcó profundamente. Recuerdo su hablar pausado diciendo: «Qué gran desperdicio de espacio sería si realmente estuviésemos solos». Miré a mi alrededor, al exiguo mobiliario que teníamos en el remolque. La cama de mis padres sobre un extremo, la mía, que al plegarse formaba la mesa donde comíamos, y nuestro único lujo, un televisor blanco y negro que era mi ventana al mundo. Sentado allí, la idea de desperdiciar espacio me parecía escandalosa. Tanto que debí salir y mirar al cielo preguntándome qué demonios significaba tener todo ese vasto universo, nada más que para que en él vivieran personas detestables como la maestra Dillon, aquel idiota de Chuck Winslow, o, sin ir más lejos, mi padre. Aquel momento cambió mi futuro, porque fue en esa cálida noche de 1980 en que decidí dedicar mi vida a demostrar que todo lo que veíamos no era apenas un enorme escenario para unos pocos actores. El viejo era astrofísico y uno famoso además, uno que había inspirado a toda una generación que quería formar parte del ya no tan selecto grupo de escuchas celestiales. El doctor Jerry Thomas era un científico, pero demonios, si no era también un narrador excelente. En esas entrevistas que esperaba se convertirían en su videobiografía oficial, el anciano había hablado de los calores húmedos y agobiantes de Arecibo, de las noches gélidas del desierto de Nuevo México y de cómo una noche las alarmas sonaron cuando preparaba el café que le mantenía despierto. Al principio creyó que era imposible. Una estrella tan cercana habría sido estudiada en innumerables ocasiones, y cualquier señal que se originara allí tendría que haber sido descubierta años atrás. Sin embargo, el equipo así lo mostraba. De Gliese 1132, una estrella que se encontraba en términos espaciales a un paso de la Tierra, llegaba una señal que, a primera vista, era de origen inteligente. El joven astrofísico respiró hondo. Se obligó a seguir cada uno de los pasos del protocolo, hizo todas las llamadas correspondientes y cuando comenzaba a sentirse orgulloso de su profesionalismo y presencia de ánimo, recordó algo que le hizo desplomarse en su asiento. Resultaba extraño que hubiera olvidado algo que le obsesionara por meses y que se había concretado apenas 15 días atrás. Un nuevo software había hecho mucho más certero el procesamiento de las señales. Esos nuevos algoritmos eliminaban el ruido de fondo y permitían que las emisiones anómalas destacaran de la estática. Y eso habían hecho con la emisión proveniente de Gliese 1132. Filtraron el ruido y se enfocaron en una señal tan débil que apenas se distinguía del entorno. Accedió a la información sobre aquel sistema solar y su corazón estuvo a punto de detenerse. Era un sistema Kepler. Había un planeta no mayor que la Tierra, casi en el centro de la zona Ricitos de Oro. Y lo más importante, su atmósfera no era tenue, sino densa como la de nuestro planeta.
Aunque cuando empezaron a descubrirse, habían despertado gran revuelo, los planetas potencialmente plausibles de albergar vida habían caído rápidamente en el interés del público. La prensa había abusado de los titulares infundados, y la gente culpaba a la NASA por su decepción. Pero eso cambiaría pronto, porque de Kepler 907c acababa de llegar una señal que solo podía ser causada por seres inteligentes. Habían pasado casi 30 años desde que recibimos aquella señal, y aunque el escepticismo había reinado al principio, la humanidad debió aceptar la realidad más removedora de su historia. No estábamos solos. Y lo más aterrador, probablemente no fuéramos tan especiales como nos habíamos habituado a creer. Lingüistas, criptógrafos y científicos de todas las disciplinas trabajaban mancomunadamente en un esfuerzo frenético por descifrar la lengua de nuestros primos lejanos, pero sin éxito. Se reconocieron varios sistemas lingüísticos distintos, aunque con predominio muy marcado de dos de ellos. Los dos imperios, como les llamó un periodista avispado. El público abrazó la denominación, como acontece siempre con aquello que está lejos de la realidad, pero tiene la dimensión de lo simple. Los políticos usaron la frase para justificar su enemistad con sus rivales. Asesinatos raciales fueron cometidos porque también en el cosmos había razas. Se formaron comunidades pregonando la paz universal y mientras tanto, la vida siguió. Día a día, distinta pero igual. Ignorábamos si los keplerianos podían recibir nuestras señales, si habían elevado sus antenas al cielo buscando aquello que nos había permitido encontrarles, pero muchos deseábamos fervientemente que así fuera, porque apenas faltaba una década para que nuestra respuesta llegara a su planeta. El optimismo inundaba el proyecto, hasta que llegó el primer pico. Se trató de mantener en secreto, pero con tantos oídos atentos, la tarea resultaba imposible. Los rumores se extendieron como reguero de pólvora y las reuniones de gabinete se convocaron a una velocidad aún mayor. Cuando se cotejaron los datos, el horror asomó a los ojos de todos. Aquel pico no podía deberse a otra cosa que a una prueba nuclear. Hubo varias más a lo largo de casi un lustro, y con el nuevo instrumental pudimos discernir que las pruebas se realizaban en lugares diferentes. Nos hubiera encantado gritarles que se detuvieran, que no anduvieran ese camino. Pero nuestras buenas intenciones tardarían casi 40 años en llegar. Sentíamos que corríamos una carrera contra el tiempo, que los acontecimientos cambiarían su curso cuando nuestra primera transmisión de respuesta llegara. No sabíamos si estaban escuchando el exterior como hacíamos en la Tierra, pero identificarían sus transmisiones dentro de la nuestra y sabrían que los habíamos encontrado. Nos aferramos a la esperanza de que, aunque no pudiesen decodificar el mensaje, sin referencias nosotros aún no lográbamos discernir el suyo, el saber que no estaban solos y que una civilización más desarrollada había logrado dejar atrás el peligro nuclear les ayudaría a entender que la paz era posible. Y de repente, uno tras otro, y por espacio de casi 2 semanas, los picos llegaron. Una cima que se dio en un día y fue decreciendo hasta desaparecer. Y ahora, desde el hogar de nuestros hermanos pequeños, no recibimos más que silencio. El elefante del circo, de Julio Ramos. Por culpa de uno de esos circos que van de pueblo en pueblo, una vez mi abuelo Braulio tuvo detenido por faltarle el respeto a la autoridad. Resulta que fue uno allá, a Artigas. Tenían un forzudo, unos malabaristas, un mono que te peleaba, un mago y hasta un tigre de los de verdad.
Mis tíos, que eran muchachones, le pidieron al abuelo Braulio pa' ir. Él meta a decir que no, que había que trabajar en la chacrita. Muy humilde era nuestra chacra, no llegaba a las 15.000 cuadras de campo. Pero al final los dejó ir el sábado. «Pero me llegan bien temprano que mañana vamos a misa». Pasaron por lo de los Moraes, levantaron al tío Albino, era medio de pocas luces el tío Albino, y allí marcharon pa'l pueblo, y esa carga de promesas que era el circo. Todo era muy lindo, se rieron de los payasos, sobre todo el tío Albino. No entendieron cómo la muchacha se paró después que el mago la cortara al medio. El mago se parecía a uno de los malabaristas, capaz que era el mismo, y le admiraron la enjundia al que se metió con el tigre. Tenía un látigo y todo, pero eso de meterse en una jaula con un tigre... Anunciaron que iban a traer al elefante. Pero... ¡antes!, preguntó un engominado que presentaba: ¿quién se atreve a desafiar a Kabila, el orangután traído del África? Según el tío Bartolo, África quedaba por Salto, o un poco más allá. El tío Américo dijo que ningún salteño le iba a ganar a él, y allá se mandó pa' la pista. El tío Asdrúbal, que tenía buena vista, dijo que el mono tenía un cierre atrás, en la espalda, y ojos verdes. Como él forzudo, dijo, pero estaban empezando la pelea y nadie le dio bola. Ya era viejo cuando lo conocí al tío Américo, pero me contó que el mono tenía pila de fuerza. Cuando le dije de los ojos verdes, dijo que era cierto. Empezaron a pelear. El mono le tiró un par de sopapos bien dados y el tío Américo se calentó. Medio lo agarró del cogote y el mono dijo: «¡Aflojá! ¡Aflojá, hijo de puta!». Nadie le iba a ensuciar a la mamá, por más oratanguán y salteño que fuera. Y así que el tío se afirmó y entró a apretarle el cuello. Entonces empezaron a pasar pila de cosas y todas muy rápido. El mono entró a mover los brazos como si fuera un molino en plena turbonada. El presentador, el mago, un payaso a medio vestir y un malabarista de pantalón apretado se metieron a la pista para separar y le entraron a pegar a tío Américo. Ahí entraron los otros tíos y se armó flor de desbarajuste. «¡Déjalo! ¡Déjalo!», gritaba una malabarista. «¡Lo vas a matar! ¡Es mi marido!». Pero era raro porque el tío solo tenía al mono del cogote y la mujer, por más salteña que fuera, no iba a estar casada con un oratanguán de esos. Así que seguía apretando. En eso, entra un flaquito con un rebenque largo y agarra a todo el mundo a los rebencazos. De repente, se escucha un ruido espantoso y la carpa se empieza a mover. «¡El elefante!», gritaron todos los del circo, agarrándose la cabeza, y salieron corriendo para afuera. La carpa se fue cayendo despacito y los tíos aprovecharon para escaparse entre todo el lío que se armó. El tío Américo había soltado al orangután cuando oyó aquel tremendo grito, así que no hubo que convencerlo de nada. El tío Asdrúbal aprovechó para tocarle el culo a la mujer del mono cuando pasó cerca, pero ella ni se dio cuenta. Cuando llegaron a las casas, el tío Américo estaba desconsolado porque le habían roto la camisa de salir. El pobre Albinito tenía un ojo morado y nadie sabía quién le había pegado. Dejaron a Albino en la casa y se acostaron calladitos. Cuando el abuelo Braulio se levantó, no sabía qué era lo que lo había despertado, pero los perros lloraban. Y eran perros muy de atropellar, así que algo raro pasaba. Cuando se asoma, ve un animal monstruoso de grande, gris oscuro con los primeros clareos del día. El abuelo no sabía qué era eso, pero sí sabía que le estaba rompiendo todas las matas de manices. Don Braulio no sabía que aquello era un elefante. Y no se da mucho el elefante silvestre en Artigas. No crece. El abuelo Braulio decidió llamar a la comisaría. El nuestro fue el primer teléfono rural de Artigas y uno de los primeros del país. Nos sentábamos todas las tardes a mirarlo un rato. Cuando el comisario atendió, demoró bastante porque había tenido flor de lío en el circo de mierda ese. El abuelo le contó que un animal enorme le estaba deshaciendo media plantación. «¡Lárguele los perros!
propuso el comisario. «Mire si me los mata», respondió el abuelo. «Bueno, descríbamelo», dijo el comisario. «Es gris, grandote y parece que tiene 2 rabos». «¿2 rabos?», preguntó el oficial. «¿Uno al lado del otro?». «No, señor», dijo el abuelo. «Uno atrás y otro adelante». «¿Usted me está tomando el pelo, don Ramós?», preguntó el milico. «No, señor», dijo el abuelo ofendido. «Yo no miento, y menos el día del Señor». «Bueno», dijo el comisario, «dígame, ¿qué está haciendo?». «¿No le digo que me está deshaciendo toda la plantación de maníce?». «Bueno, sí», le dijo, «pero ¿qué hace con los maníce?». El abuelo veía mejor ahora que había clareado, pero no sabía si decirle o no al comisario lo que aquel bicho estaba haciendo. «No sé si decirle», dijo el abuelo. «Vamos, hombre, dígame de una vez. ¿Vio que le dije que tenía 2 rabos?» «Ajá», dijo el comisario. «Bueno, agarra los maníce con un rabo y...». Así fue como el abuelo Braulio se fue detenido por faltarle el respeto a la autoridad. El último regalo, de Julio Ramos. Ana lo vio llegar. Vio el coche girar casi tocando la fuente. Poco antes se había ido Juan. Tenía todo calculado. El tiempo siempre ajustaba perfectamente. Él llegaba siempre a las 2 de la tarde. Media hora antes, Fausto dejaba la casa. Luego tendrían 4 horas para amarse, para demostrar lo que sentían el uno por el otro, para sentirse. Fausto entró mientras pensaba. Era 15 años mayor que ella. La había visto crecer, forjar su belleza. Cuando Ana cumplió los 20, se casaron. Pronto haría 2 años. «Te traje un regalo, mi vida. Espero que te guste. Combina con tus ojos», dijo. Ella se acercó con 2 pequeños pasitos y suavemente lo besó en los labios. Fausto sacó una pequeña cajita de su bolsillo izquierdo y con una leve inclinación de cabeza se la entregó. Ana sonrió. Abrió la caja. La esmeralda brilló y el oro bajo ella pareció desaparecer. En el negro terciopelo de la caja, el brillo del oro que parecía irreal y la clara pureza de la esmeralda parecían resaltar su belleza. Ella no pudo contener una exclamación de sorpresa y júbilo. «Quiero probármela», dijo. «¿Puedes colocármela?». Mientras lo decía, se volvía recogiendo sus cabellos. El azabache de su pelo contrastaba con la blancura de su piel. Fausto colocó el collar en su cuello y la besó. Sintió su perfume atrapante y sugestivo. Todo en ella era perfecto. Sus labios, su piel, su cuerpo. Su cuerpo era la realidad más hermosa que los sueños pudieran pedir. Ana nunca se sacaba su collar. A veces hasta dormía con él. Ese día Fausto llegó más temprano que de costumbre. Era la víspera de su aniversario. Mañana cumplirían 2 años juntos. 2 años desde que se conocieran y que ella soportara la dulce crueldad que terminó con su inocencia. Entró sigilosamente. Quería darle una sorpresa. Ana no estaba en el estudio, ni tampoco en el living. «Debe de estar dormida», pensó mientras caminaba hacia el dormitorio. Abrió la puerta con cuidado para no despertarla. Sintió que su corazón se detenía. Allí estaban, amándose, en su cama, en su propia cama. Cerró con mayor sigilo que el que había usado para abrir. Contuvo su ira y su llanto y salió. Pensó seguir al amante de su esposa. Saldrá por detrás, nunca saldría por delante, nunca lo haría. Se escondió entre los fresnos del parque y, oculto, esperó. Fausto tenía razón. Juan salió por detrás. Antes, Ana miró cuidadosamente hacia ambos lados para que nadie los viera.
Luego se despidieron con un furtivo beso y él se marchó. Caminaba rápidamente. Conocía el camino. Fausto se preguntó cuántas veces lo habría hecho. Ya se veía la cabaña de Juan en el bosque, donde tantas veces se habían amado. Juan pensaba en ella, en su belleza, cuando creyó oír el tenue ruido de una rama al quebrarse. Cuando se volvió, solo vio el bastón de Fausto caer sobre su cabeza. Trató de defenderse, pero fue inútil. Despertó en su cabaña. Sintió calor. ¿En invierno? Entonces vio las llamas bailando a su alrededor. Sintió miedo, mucho miedo. Gritó con todas sus fuerzas, pero solo Fausto lo escuchó mientras se alejaba sonriendo. Ana no se preocupó. Fausto llegaba tarde casi siempre. Se fue a la cama temprano. Cuando él llegó, ella dormía. Abrió la puerta del cuarto y la miró, y un rayo de luna iluminaba su hermoso cuerpo. Su blancura parecía irreal. Fausto contuvo su ira, su llanto, y salió. Fue hasta la biblioteca, se sentó en su sillón rojo y tomó la caja del collar que estaba sobre la repisa de la chimenea. Estuvo largo tiempo acariciando el terciopelo negro de la caja. Luego fue hasta el dormitorio. Abrió, la esmeralda brilló. Caminó hasta la cama y tomó el collar que aún estaba en el cuerpo de Ana. Tiró. Sintió un leve estremecimiento en el cuerpo de su esposa. Tiró con más firmeza hasta no sentir resistencia. Sacó el collar del cuerpo inmóvil pero tibio aún. Se lo puso y, no pudiendo contener las lágrimas, salió del cuarto. En la cocina se preparó café. Su reloj dio las 12. Sonrió. Hoy cumplirían 2 años. El café estaba muy cargado. No importaba. Acarició el collar. Sonrió sin motivo. Salió. El coche estaba lejos. Caminó hasta él, bajó la capota y partió. Miró su reloj. 12:15. Volvió a sonreír y aceleró. Las curvas de la carretera, la sonrisa todavía en sus labios, la capota baja, el viento en su pelo, la barranca. Mariposas que olían flores, de Julio Ramos. En Japón, los cuadros son poesía. Una vez un maestro puso la prueba final a sus alumnos. Dibujen, dijo, un caballo que haya corrido entre flores. Cosa harto difícil, pues es fácil dibujar un caballo corriendo entre flores, mas no que haya corrido entre flores. Pero el maestro había sido explícito en su parquedad. Frente a sus alumnos, sentado y sin levantar la vista de su trabajo de caligrafía, dijo, un corcel corrió entre los campos de flores, y un gesto tan sutil como grácil indicó que podían retirarse. Una reverencia silenciosa, a la que el maestro respondió más con la voluntad que con el cuerpo. Los despidió. Larga se hizo la noche, llena de temores y dudas, la vergüenza de la familia, la falta de aptitud, la convicción que parecía ganar, pero la duda reptaba en el fondo de la mente. Las horas fueron cortas, y uno a uno presentaron sus trabajos. Los ojos húmedos del maestro, sus pasos cortos, vacilantes, piernas débiles y manos llenas de gracia. Se detuvo, asintió. Los demás bajaron los hombros. El maestro había vuelto a su caligrafía, y ellos esperaron. De a uno se movieron.
y miraron el dibujo elegido. Silenciosas reverencias de respeto. El incrédulo aprendiz, en su último día como tal, esperaba atónito. Las sakuras estaban en flor. El sonido del agua en el jardín. Una de las flores cayó frente a sus ojos. Eso lo despertó. Con pasos cortos, temiendo hacer un ruido que rompiera el hechizo, miró su dibujo. Mariposas volando junto a los cascos de un caballo. Mariposas que aún olían las flores. Payasitos, de Julio Ramos. El problema era que el perro ladraba mucho, demasiado. «¡Ay, pero la culpa no es del animal!», decían, como si aquella explicación estúpida hiciera que sus ladridos me dejasen dormir. Tampoco se debía a que los vecinos estuviesen todo el tiempo fuera, pero sí lo estaban en mis horas de descanso. Así que un día hice 4 o 5 croqueticas y las rellené con los gránulos rojos del veneno para ratas. No sé por qué hice tal cantidad. Suponía que con un par alcanzaría. Cuando salí a trabajar, la noche era oscura y las luces de la calle, como siempre, no funcionaban. Nadie me vio poner aquellas bolitas junto al muro, del lado interno, entre el pasto sin cortar, ocultas a los ojos, pero no al fino olfato del animal. Al volver, todo se veía normal. Me acosté, anticipando la que tal vez fuese mi primera buena jornada de descanso en meses. Soñé con niños que reían, felices como yo seguramente, pequeños con las caritas pintadas, sus boquitas como las llevan los payasos. Serían mis nietos, pensé, que habían venido de visita y jugaban en el jardín. Los niños corriendo, saltando, riendo, llevándose todo a la boca, curiosos como eran. Pero no era aquella mi casa, no. Era la de mis vecinos, y yo uno de ellos, viendo a mis nietos reír con sus boquitas manchadas de rojo, y al hombre que vivía al frente, que se asomaba a la ventana con ojos llenos de horror. Irreversible, de Julio Ramos. Se paró a mi lado y pidió un ramo de rosas. Sin poder moverme, vi que la culata de un arma asomaba de uno de los bolsillos de su abrigo. «Ojalá me acepte y volvamos», dijo. Lo vi perderse entre el gentío. Y así termina un episodio más de Lecturas Amenas, crónicas, cuentos y relatos. Recuerden que pueden dejar sus sugerencias para lecturas en la caja de comentarios, en YouTube y en iVoox. Agradezco a la escucha Patricia Borges, quien me sugirió este maravilloso escritor. Nos vemos el próximo fin de semana. Que tengan feliz vida.